Por favor, infórmenos a través del chat cómo se está recibiendo la señal. En tanto, saludamos a nuestro hermano Víctor Bobadilla. Un abrazo, hermano, buenas noches. Nuestra hermanita Gabriela Gala y a nuestro hermano señor Baena. Un abrazo hasta Sonora, hermano. Bendiciones. A ver, por aquí vamos a darle atención por aquí a un equipo alterno que estoy utilizando y parece ser que todo bien. Gracias, hermanita Julia, bienvenida, todo bien, gracias por informar. Hermanita Gabriela también, gracias. Hermana Delia, muy buenas noches. Perfecto, pues vamos a iniciar con la presentación de este día. Hermanitos, hoy venimos a recordar algo que siempre está y es nuestra divinidad. A través del tiempo, al vivir esta experiencia humana, hemos llegado a olvidar esa divina esencia que sostiene nuestra existencia, pero es momento de recordar y expresar nuestra naturaleza espiritual, que llegue para quedarse en nuestra vida diaria. Hay que recordar que en la obra vinimos a comprender que somos seres espirituales, que nuestra esencia es el espíritu y ese espíritu es divino. Reconectar con esta verdad nos permite vivir con propósito, claridad y plenitud, y le da a nuestra vida un horizonte de opciones y a la vez que configura a través de nuestra percepción y de nuestra inteligencia, pues una mejor forma de vivir con propósito, claridad y plenitud. Esto es tener una misión y darle cumplimiento. Nuestra naturaleza es espiritual y es divina. Diríamos que es el aspecto que subyace a lo que es la vida material, porque somos conciencia, energía y amor en manifestación. Y la divinidad es nuestra esencia. No es una meta externa, no es algo que tengamos que alcanzar y al querer alcanzarlo lo veamos inaccesible, muy difícil o de plano alejado de esta existencia. Como que tuviéramos que posponer ese encuentro a desencarnar. Y esto no es así. Fuimos espíritu, somos espíritu y lo seremos por la eternidad. Así es que en esta encarnación bien podemos vivir esa experiencia. Porque recordar nuestra esencia divina transforma nuestra perspectiva de la vida. Y es necesario comprender, hermanos, que el olvido no es algo que tenga que ver con una culpa que traemos cargando a cuestas, sino que es parte de esta experiencia terrenal humana. Forma parte de eso. Al llegar aquí se nos olvidó simplemente. Porque nuestra alma llegó a animar una materia densa en este mundo de la forma, y lo sutil que es espiritual, bueno, pues ahora vamos a comprenderlo. No obliga, no forza. El alma está sujeta en esa situación a todas las impresiones que va a recibir de esta experiencia terrenal. Entonces, ese olvido, pues, puede y debe ser pasajero. Y así como
En una situación, por ejemplo, de mucho estrés, se nos puede olvidar, por ejemplo, respirar y estar en nuestro centro. Pues así ha pasado con la intensidad de la vida que hemos estado viviendo. Hemos olvidado temporalmente quiénes somos, pero llegó el momento de recordar a partir de lo que estamos viviendo. Deja de caminar de la manera incorrecta si quieres perder grasa abdominal. Si sales a caminar todos los días y no ves resultados, en realidad es bastante sencillo. Solo necesitas empezar a caminar lo suficiente para tu peso actual y tu tipo de cuerpo. Resulta que yo solo caminaba aproximadamente la mitad de lo que debería haber estado caminando. Voy a dejar el enlace al cuestionario que utilicé para determinar exactamente cuánto necesitaba caminar para ver los resultados que buscaba. Ahora el cuestionario solo toma unos 2 minutos y al final me dijo exactamente cuántos pasos necesitaba dar cada día. Y no te imaginas lo rápido que empecé a notar un cambio y a sentirme mucho mejor, así que solo toca el enlace de abajo. Haz el cuestionario tú mismo y averigua cuántos pasos necesitas dar para llegar a donde quieres estar. Veamos algunos aspectos que caracterizan al olvido y por qué es necesaria la reconexión, volver a estar unificados al espíritu universal. Resulta que la intensidad de la vida, el miedo, las creencias limitantes que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida y fundamentalmente en la infancia, pueden y de hecho nos desconectaron, porque toda la atención se centró en el afuera. Y sobre lo divino también llegamos a pensar que era algo exterior a nosotros. Y reconectar es un proceso consciente de regresar al ser. Es decir, reconectar es un proceso de recordar lo que ya somos, lo que siempre hemos sido. Y lo que resulta la vida para nosotros es que cada desafío, decimos nosotros, cada prueba, es una oportunidad para recordar quiénes somos. Porque resulta que en medio de esas pruebas, para salir adelante, tenemos opciones. Básicamente, a ver, cuando nos echamos hacia atrás y vivimos desde la materia, sintiendo impotencia, carencia, dolor, sufrimiento, agobio, o vamos hacia adelante, permitiendo que el Espíritu en nosotros irradie su luz, su amor, su valor, su respeto, su amor a la creación. Y entonces las situaciones que en medio de las situaciones de prueba, teniendo al Espíritu como guía, salimos adelante. Y cada vez que vencemos una situación adversa, crecemos. Nuestra alma gana más luz, más conciencia. Poco a poco vamos volviendo a nuestro centro. Así que las situaciones cotidianas son puertas de oportunidad para poder reconocer nuestra divinidad. Y esto se puede dar precisamente en las pruebas, pero también en las relaciones y vínculos que vamos teniendo con nuestros hermanos.
y en términos generales con la vida misma. Y vamos descubriendo a través de esa interacción que podemos tener dentro de ese propósito y esa misión de vida, pues un servicio a los demás. Resulta que cuando vamos compenetrando en el desarrollo de lo espiritual, cuando vamos cultivando la espiritualidad de nosotros, nos vamos dando cuenta que no hay nada separado, todo es interrelación. Y a través de esa interrelación descubrimos que también nosotros tenemos algo que dar de sí a los demás a la vez que recibimos de los demás. Y esto no solamente es en las relaciones humanas, sino también en la vida. Hay que tener presente nada más en qué consiste el ciclo del oxígeno. Los seres vivos, los reinos, las plantas y el reino animal estamos interrelacionados, nos necesitamos mutuamente. El reino animal necesita del oxígeno liberado por el reino vegetal y el reino vegetal necesita del dióxido de carbono liberado por el reino animal. Esa interrelación se da también a través de los seres humanos en cuanto a lo que somos y hacemos. Nos necesitamos. Y poco a poco vamos descubriendo que el servir a otros edifica, el espíritu le da realización. Y todo lo que son conflictos, retos y aún las decisiones que tomamos tienen que ver con el espíritu. Claro que tienen que ver con la esencia que somos, porque es a partir de nuestras decisiones o indecisiones que estaremos dándole realización al espíritu o lo tendremos por ahí en el rincón del olvido. También esos momentos que llegamos a experimentar de silencio, de contemplación, de unificación, cuando estamos ante un pequeño recién nacido o en medio de la naturaleza, sintiendo que el tiempo no pasa y sintiendo esa conexión que nos unifica a la misma vida, a la creación, pues ahí estamos viviendo, sintiendo a plenitud lo que es el significado del espíritu. Y bueno, a propósito de las problemáticas, el propósito, lo que es en sí la misión, hay que tener presente que cada propósito nace del alma. En la preparación de esta clase nos comentaba nuestra hermana Mónica sobre qué es el alma, cuál es la diferencia con el espíritu. Bueno, el espíritu es lo divino, es la presencia de Dios en todo, la divina presencia, y el alma viene a ser nuestra singularidad, es nuestro yo. Así que por ser singulares somos únicos, a la vez que tenemos una expresión única sobre la faz de la tierra para realizar nuestro propósito, diferente de otro hermano. Así podemos comprender que de la misma manera que tenemos un corazón, que tenemos un hígado, y que ambos están no nada más para llenar un espacio en nuestro pecho o en nuestro vientre, sino que cumplen una función para la vida de nuestra envoltura. Así también nosotros tenemos un espacio en el mundo en el que hemos venido a hacer lo que nadie más va a poder hacer más que nosotros, y depende de nosotros cumplir esa misión. Así que cada problema nos muestra una parte de nosotros que pide luz. Hay un aprendizaje escondido ahí detrás de esa situación que tenemos como algo, como una prueba, como algo problemático, algo que hasta viene a mortificar a la materia. Otra vez esta situación. Pero
es precisamente dándole atención y superándola, trascendiéndola, que vamos a crecer como almas. Y es ahí donde cuando vivimos desde la materia, pues nos estancamos. Rechazamos, renegamos, nos quejamos y hasta eso se hace más grande. Entonces, el propósito y, por otro lado, el camino de trascender los problemas, ambos son caminos para recordar y expresar nuestra divinidad. Así que la vida se encarga de darnos ese impulso. Sobre lo que es la misión de vida, es la expresión única de nuestra luz en el mundo. Mencionaba eso que le da un sentido a nuestra existencia y eso que nadie más que nosotros podemos hacer en el mundo. Y esto surge al conectar con nuestra esencia y servir desde el corazón. Se revela cuando vivimos con coherencia espiritual, es decir, cuando la separación entre nuestras potencias espirituales, la mente, la emoción del corazón, nuestra palabra, nuestra voluntad, nuestra confianza, que es la base de la fe, acompañan al cumplimiento de un propósito. Bueno, pues todo está dispuesto para que ahí se revele nuestro espíritu. Vamos a tener testimonio del espíritu cuando todo esto confluye. Hay un concepto con el que apenas nos encontramos, pero que no es nuevo. Se refiere a la soberanía espiritual, el poder interior del ser humano para elegir su camino y expresar su divinidad. Recordemos también algo que siempre ha estado en la enseñanza: tenemos libre albedrío. En nosotros está la capacidad de decidir hacer o no hacer. Pero bueno, en momentos en los que ya estamos viviendo como humanidad y lo que hemos ido avanzando poco al paso en la comprensión de lo que es espiritualidad, queda de manifiesto que cuando nuestra atención está inmersa en el mundo, porque vivimos desde la materia, pensamos como materia, sentimos como materia y hablamos como tal, lo que estamos haciendo es contribuir a que este sistema de cosas que actualmente vivimos se perpetúe, porque a través de nuestro pensamiento estamos moldeando la realidad. A través de nuestras emociones, de nuestro sentir profundo, le estamos dando la potencia para que esa realidad sea de manifiesta. Y sin quererlo, sin que ese sea nuestro propósito, pues cuando alimentamos nuestra, nuestra atención y alimentamos con ello nuestro miedo, nuestra impotencia, bueno, pues sin quererlo, todo eso que no nos gusta lo estamos volviendo a generar. Y es aquí donde hay que tener cuidado, porque llegamos a pensar que el adversario, vamos a decir, la tentación y en general el poder del mundo tiene mucha capacidad de maniobra, mucho poder. Bueno, eso es lo aparente, es la forma. En realidad, quienes están confiriendo ese poder somos nosotros, viviendo en esa desesperación, en esa angustia. Es el espíritu humano el que tiene la capacidad de crear las cosas. Y en nuestra inconsciencia, pues lo estamos creando. Por un lado, acumulación tremenda, una acumulación que ofende hasta la razón y la imaginación. No podemos tener siquiera un parámetro para decir, eso ya es mucho. Hay una hiperconcentración de esa riqueza, mientras de otro lado opuesto está la clara miseria de la mayoría de la población del mundo.
países o regiones o continentes enteros están en situaciones así, amenazas de guerra y pues una situación de alarma, de agobio. Pero por otro lado, si el espíritu está en nosotros, ese espíritu creativo que es uno con el Padre y que finalmente está aquí sobre la faz de la tierra, que está en ese proceso de despertar y que cada uno puede reproducir en ese núcleo de su vida, en esa burbuja de su ser, pues es ahí y es de adentro hacia afuera como hemos de ir edificando un mundo alternativo que ya podemos ir construyendo. Esto no está para después. Esta situación la estamos viviendo ahora mismo. De hecho, la humanidad ya se está separando en estos dos grandes polos, en estos extremos, esa polaridad sufriente, carente, necesitada, y por otro lado, una humanidad que está emergiendo apenas, pero con fuerza, con ímpetu, un pequeño grupo, una pequeña porción de la humanidad que antes en las estadísticas ni siquiera parecía, bueno, pues ya ahí vamos, pasando de un 4%, ahora se dice como un 10 o 15, todavía marginal, pero con mucha potencia para empezar a transformar la realidad del mundo. Y en eso consiste la labor, porque al reconocer que somos espíritus encarnados con libre albedrío y propósito propio, podemos ir edificando primeramente dentro de nosotros, porque es la simiente divina está dentro y es de ahí donde debe surgir lo que es del cielo, lo que es espiritual, para después reflejarse en el mundo. Entonces, de ese tamaño es la labor, porque vivir en autodirección espiritual nos hace ya seres conscientes, creadores de nuestra realidad, considerando que tu vida, nuestra vida, se transforma en medida en que ejercemos esa soberanía espiritual con amor y claridad. Ya tenemos conceptos, ya tenemos una configuración de cómo funciona la creación. Finalmente, como espíritus encarnados, estamos aquí en la tierra, tenemos un vehículo terrenal, humano, animado por un alma y esa alma animada por el espíritu. Y ese espíritu es uno, es un espíritu universal. Podemos entender esto como si fuéramos pequeñas gotas del gran océano que es el espíritu. Como gotas, pues somos pequeñitos, insignificantes, no podemos formar una marea, una ola, pero unificados al mar, al océano, dejamos de ser pequeños, somos el todo. Y es por ahí donde nuestras pequeñas obras, nuestras pequeñas creaciones, una vez que tenemos la confianza de poder realizarlas, que no sabemos el camino, podemos empezar a integrarnos como humanidad. En nuestras familias, en nuestras casas sería otro escenario, un escenario el próximo fuera de lo que es nuestro yo, en nuestras comunidades, en nuestras naciones y como humanidad. Entonces vemos que falta todavía un buen trecho, pero ya estamos en esto. ¿Qué comprendemos? Que estando aquí en el plano terrenal, nuestras potencias espirituales como son pensamiento, emociones, la fe, la palabra, todo eso lo estamos irradiando. Y como estamos unidos eternamente al Espíritu Universal, pues lo que se hace en este plano espiritual, pues es reflejarlo al plano terrenal. De tal manera que aquí en la tierra obtenemos lo que somos, lo que estamos generando. Por eso es que cuidado con las campañas de miedo, cuidado con esa desinformación disfrazada de información oportuna. Y bueno, ya a estas alturas
teniendo la experiencia del 2020 y lo que ha venido después, pues empezar a ser más conscientes de lo que dejamos entrar a nuestra vida y de lo que estamos generando dentro. Bueno, unas prácticas para reconectar con nuestra divina esencia. Desde luego, la relajación y la oración. Esa oración de introspección, una oración interna. Meditación y silencio. Hay quien dice, la oración es hablar, expresar hacia lo divino, y la meditación es escuchar. También tenemos ya alguna experiencia práctica con lo que hemos estado viendo en la escuela y propuesto y llevado a la realización, las afirmaciones y los decretos, el poder de la palabra. Una palabra que no debe ser vacía, sino debe de estar insuflada por la fe, debe tener también detrás, en la mente, la creación. En la abstracción de nuestra mente, en la imaginación, damos forma a las cosas. Y, por otro lado, la potencia de la emoción de nuestro corazón. Con estas afirmaciones que pueden trabajarse no separadamente, sino en realidad todo esto es un paquete completo, la oración, la meditación, las afirmaciones, la visualización, pues vamos a generar buenas creaciones que podemos manifestar. Por otro lado, la autoobservación consciente. Hay que autoobservarnos. Se dice que al día tenemos alrededor de entre 60,000 y 65,000 pensamientos diarios. La mayoría de ellos de mala calidad. Le estamos dando vueltas a las cosas, pensamientos obsesivos, a veces que van en un sentido contrario a lo que queremos, nos autosaboteamos. Entonces, se trata de observar qué estamos haciendo en nuestro interior y de manera consciente también cerrarle la entrada a todas esas fuentes de bloqueo mental, emocional, a todo ese ruido que puede hacer un efecto contrario a nuestro propósito. Mencionaba, por ejemplo, las noticias, pero no solamente eso, sino prácticamente muchos de los servicios que encontramos en la red, por ejemplo, debemos aprender y nadie nos educó a hacer un buen uso de esa información. Y por otro lado, ahora que ya sabemos que de dentro hacia afuera estamos generando la creación, pues hay que vivir en gratitud, aceptación y presencia. Cuando agradecemos y dejamos de darle vuelta, estar rumiando nuestro rencor, nuestro rechazo a la vida que estamos viviendo, y en lugar de ello agradecemos, le estamos dando oportunidad a la vida que vuelva a manifestar a través de nosotros eso a lo que le estamos poniendo atención. Cuando agradezco, valoro lo que tengo, pongo atención y así lo hablo. Entonces, más de eso vamos a tener. Y hay que vivir en el presente. Ya lo veíamos en una sesión anterior. Si nos llegamos a fugar al pasado para refugiarnos porque este momento no nos gusta o nos proyectamos al futuro buscando salidas, nos privamos de estar viviendo la vida, y la vida se da de momento a momento. Este presente es la vida y podemos como si fuera un plano diseñar el porvenir, pero mientras no lo vivamos hay que anclarnos al presente y desde ahí proyectar el futuro. Y cuando estemos en posibilidad de nuestra oración, de nuestra meditación, pues ahí es el momento de empezar a crear esa vida que queremos en el momento presente, dando por hecho que eso ya es.
y ya es dentro de nosotros. Y a la vida no le queda, o al universo no le queda otra cosa más que mostrarnos eso que ya existe dentro. Por otro lado, para reconectar con el espíritu hay que conectar con la naturaleza, con la vida. Y la naturaleza me estoy refiriendo a los reinos de la vida y también al reino mineral, a la tierra. Y bueno, pues cómo expresar la divinidad en la vida. Pensando con claridad, sentir con amor, hablar con verdad, actuar con coherencia, que no esté en contradicción pensamiento, sentimiento, palabra, acción. Vivir desde la compasión y el propósito. Es ahí donde la misión da dirección a nuestra vida, porque si no lo tenemos, vamos a tener una vida llena, carente de sentido, como una hoja que lleva el viento a ver qué sale. Y por otro lado, si estamos en ese ánimo de expresar la divinidad en nuestra vida, hay que hacer lo mejor que podamos. No se trata de hacerlo perfecto. Si puedo únicamente hacer un 6 en una escala de 0 a 10, pues hago el 6, pero no menos. De esa manera, el espíritu que somos tiene acción, encuentra que va a encontrar la manera de guiarnos, pues, de abrir el sendero para que nosotros podamos cumplir con esos propósitos. Y por otro lado, la confianza de sí mismo. No hay de otra. La confianza es la fe y esa fe la llevamos hacia afuera. Desde pequeños así se nos enseñó. Los que saben, los que tienen, los que pueden, los que tienen relación con Dios. Y de esa manera nos privamos a nosotros mismos de esa confianza, pues llegó el momento de llevar esa fe a donde siempre debe haber estado, que es hacia nuestro interno, porque es ahí donde está la divina presencia y hay que darle realización. En ese viaje que es la divina expresión del Espíritu en nosotros, pues quisiéramos tener certezas. ¿Quién me garantiza que lo que estoy planteando es factible de realizar? Pues solamente nuestra confianza en nosotros mismos, porque dentro de este ser humano hay una guía divina que lo va inspirando, lo va alentando, y vamos a llegar a ese propósito que nos hemos fijado cuando dejamos que ese espíritu se manifieste en nosotros. Pues una reflexión final. Reconectar con nuestra divinidad es recordar que ya somos luz y cada día nos brinda la oportunidad de encarnar esa verdad. De tal manera que todos los días y no en un momento específico vamos a tener la posibilidad de darle realización, porque la divinidad se expresa a través de ti, a través de mí, de todos nuestros hermanos, en todo lo que somos. Y decíamos al inicio, como espíritus encarnados, estamos viviendo en dualidad, materia y espíritu. Un alma que está entre el cielo de lo divino y por otro lado en el otro polo, lo terrenal humano. Entre el cielo y la tierra se encuentra nuestra alma. Así que se vale equivocarse. Y eso es lo humano. Y lo divino, pues es reconocerlo y trascenderlo. Pues muchas gracias, hermanitos. Vamos a una pausa, vamos al silencio.